Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la partida del día de la ronda número 8 del Campeonato de Europa Absoluto que se está celebrando en Skopje, la capital de Macedonia. Tras 8 rondas, como veis, la clasificación está, como veis en pantalla, tenemos a un grupo de líderes con 6,5 puntos y a medio punto un montón de perseguidores, entre los que se encuentra el niño Antón, que está realizando un torneo y un año excepcional. Solamente quedan 3 rondas, todo está que arde, así que no olvides seguirlo con comentarios en directo del oráculo, del Yoda del ajedrez, del Divis en Chess24. La partida que os traigo hoy ha sido realmente espectacular. Vais a ver una presión brutal de inicio a fin y luego vais a ver un remate bellísimo, un remate espectacular. Esta partida ha tenido lugar entre el temible Artemiev, el jovencísimo ruso que es fortísimo, ¿verdad? Que ya tiene unos 2700 y pico de puntos, y Hrasek, un jugador checo, un gran maestro muy experimentado ya, lleva jugando muchísimos años a alto nivel, tiene unos 2600 puntos de elo, y como digo, lo que os recomiendo es que abrochéis los cinturones, que cojáis vuestro vasito de leche con cacao y una tostadita así de jamón serrano con tomate rallado y que disfrutéis de esta partida en esta mañana. Así que vamos a ver qué ha sucedido en las 64 casillas en este partidón entre Artemiev y Hrasek. Bueno, C4, Artemiev decide abrir con la apertura inglesa y Hrasek responde con la simétrica, ya sabéis, C4, C5, caballo F3, caballo C6, todas estas jugadas son normales, aquí D4 ya es posible, pero Artemiev juega caballo C3 y caballo F6, como veis, todo simétrico. Bueno, aquí hay varias posibilidades. En la partida se jugó E3 rápidamente para instalar un potente centro de peones en el centro, pero bueno, D4 también es posible, ¿no? C por D4, caballo por D4. A mí me gusta esta línea. Si las negras juegan E6, G6, perdón, estaríamos transponiendo ya a un Maroczy, lo que siempre es bonito y maravilloso para las blancas. Y por supuesto existen otras jugadas. Por ejemplo, la que más emplea la gente es la jugada E6, con idea de sacar el alfil bien vía B4 o C5 y llegar a este tipo de posiciones muy interesantes. Pero como digo, en la partida Artemiev juega E3. Normalmente aquí las negras responden con E6. D5 también es posible, ocupando el centro. Tras caballo por D5 vendría alfil B5, aprovechando que podemos tratar de reventar la estructura de peones al negro en el flanco de dama. Por cierto, vamos a contar ya un chiste de los malos, ¿no? Ya sabéis cuál es el santo de los zapatos. Ya sabéis, está San José, San Antonio. El santo de los zapatos, ¿cuál es? Sandalia, ¿no? Bueno, qué chiste más malo. Cada día me supero más con mis chistes. Bueno, aquí tras E3 las negras juegan E6, hacen lo propio, tratan de instalar un centro de peones y las blancas juegan D4. D4, hay que decir que aquí las negras suelen jugar D5. ¿Por qué no comer primero en D4? Ya que tras E por D4, D5, ahora las blancas tienen la opción adicional de cerrar con C5, lo que suele ser bastante interesante. El alfil puede desarrollarse por D3, por F4 y existe algo de presión. Fijaros que las negras todavía pues no han desarrollado prácticamente nada. Por eso que Hrasek juega D5, la jugada más teórica, C por D5, E por D5 y alfil B5, desarrollando una pieza, preparándose para el enroque. ¿Y sabéis cómo se ríe un ojo? ¡Ojo, ojo, ojo! Joder, macho. C por D4 y E por D4. Y llegamos a esta posición simétrica donde, bueno, parece ser que está casi todo muy igualado, ¿no? En la partida se jugó alfil E7, jugada natural. Alfil D6 le gusta un poquito más a la máquina y en la base de datos los jugadores que la han empleado tienen algo mejor los resultados que los que han jugado alfil E7. Uno podría pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si alfil G5? Alfil E7 tenía más lógica porque ahora D5 está colgado. De hecho es que se puede sacrificar el peón. Por ejemplo, si alfil por F6, dama por F6, caballo por D5, dama D8, existe mucha compensación. ¿Por qué? Porque ahora no te puedes enrocar porque viene alfil por H2 recuperando el peón y caballo E3 no la puedes hacer porque pierdes un piezón, ¿verdad? Con dama 5 jaque. Y si caballo C3, torre 8, esta posición existe muchísima compensación para las negras. Así que bueno, alfil E7 sin ninguna duda es una jugada bastante más natural, sacando el diablillo y a un lugar donde no te clavan en F6 y encima protejo el peón de D5, ¿no? Completamente natural. Las blancas jugaron enrosque, me enrosco como un rosco y las negras hacen lo propio. Y fijaros que todo muy simétrico, pero aquí caballo E5, ya empieza la presión por parte de Artemiev.
comer en E5 no va a ser posible. ¿Por qué? Porque tras D por E5 el caballo tiene dos casillas naturales, D7 o G4 para atacar el peón de E5. Si te vas a E8 simplemente comemos en D5 y hemos ganado un peoncillo, ¿no? Que está bien sabroso, bien rico por las mañanas, ese peón matutino. Y si las blancas se van a G4, perdón, si las negras se van a G4, existe la jugada de centralización dama D4 que protege, pone un ojo en el caballo de G4 y además, si las negras juegan alfil E6 para defender el peoncillo aislado de D5, pues vendría H3 expulsando al potro H6, donde puede ser engullido por este diablillo de H6, dejando a las negras con una posición ruinosa. Idem de idem pasa si caballo D7, viene dama por D5, zampo, defiendo y luego pregunto, ¿verdad? Entonces, realmente caballo por E5 no es posible. Es por eso que Hrasek juega alfil D7. Simplemente para defender el caballo de C6. Si las blancas capturaran en D7, tras dama por D7, la presión se habría aliviado bastante. Así que Artemiev sigue desarrollando piezas, sigue metiendo presión, en esta ocasión sobre el peón de D5, con la jugada alfil G5, atacando a uno de los defensores de dicho peón. Y Hrasek juega torre C8. Dice, ¿sabes qué? Pues no me creo absolutamente nada, ya que si las blancas jugaran alfil por F6, alfil por F6, caballo por D5, viene simplemente alfil por E5 y las negras recuperan el peatón. Así que, por eso, Artemiev no captura en F6, sino que sigue trayendo piezas a las casillas interesantes. Por ejemplo, torre 1, buscamos la columna abierta, torre C1, tenemos dos columnas abiertas para nuestras torres que, bueno, pues son muy interesantes, ¿verdad? Y las negras jugaron torre 8, también hacen lo propio, luchan contra la torre D1, torre C1 por parte de Artemiev y ahora A6 por parte de Hrasek. Bueno, en este momento hay que decir que Artemiev capturó en F6, si os vais a F1 por ejemplo, ya sí que nos pueden capturar en E5, ya que tras D por E5, por ejemplo, caballo E4, alfil por E7 existe caballo por C3, intermierda, ¿no? O incluso simplemente puede jugar alfil E6, ¿no? Incluso más sólido, más que caballo por E5, ya que ahora caballo por C6 pues podemos responder simplemente con torre por C6. Es por eso que Artemiev juega alfil por C6. Y aquí alguno en casa se estaría preguntando, oye Pepe Cabezón, ¿de qué tengo que tomar en C6? ¿De peón o de diablillo? Pues de tomar de peón creo que sería un crimen posicional, ya que tras la jugada caballo A4, fijaros cómo nos van a presionar, nos van a sacar el destornillador, apretarnos en el culete ahí, nos van a hacer cosquillas con el destornillador en el sobaquete. Ya sabéis cómo decía yo, tenía un amigo que decía... Dice, voy a hacerme un polaco. Y decía, ¿qué es un polaco? Y dice, no, solamente pelos, cara y sobaco. Dice, paso de ducharme. Y también decía, voy a hacerme un avión, las alas y el motor, decía, ¿no? Y luego también está la ducha pasaporte, ¿no? Que dice que pues solamente la passport shower, ¿no? Que solamente es de cuello para arriba, ¿no? Este amigo mío era un loquillo. Bueno, caballo A4 y estamos saltando la casilla C5. Como digo, esto sería un crimen posicional para el negro. Así que tras A6 las negras deciden capturar de alfil, jugada mucho más lógica que no deja ninguna debilidad, ninguna casilla débil de momento. Y las blancas continúan sacando piezas, dama F3, en esta ocasión incrementando presión sobre D5. Aquí, según la máquina, la mejor era H6. Y las máquinas que ven unas líneas pues galácticas, ¿no? Por ejemplo, aquí tras alfil H4, la máquina quiere hacer dama B6, que parece que pierden el acto. Bueno, tras caballo por C6, B por C6, parecería que pierden el acto por torre por E7, ya que si torre por E7, alfil por F6, no podemos capturar por dama G4 y dama por C8, pero la máquina encuentra dama por B2, una jugada galáctica, y tras torre D1, G por F6, dice que la posición está igualada. Dama G4 y dama por C3, si la posición está más igualada, prácticamente las blancas no pueden pasar del continuo, con dama G5, dama G4, dama C8. Pero Hrasek emplea la jugada dama D6, mucho más natural. Bueno, pues conecto las torres, ¿verdad? Protejo el diablillo de C6. Y aquí Artemiev juega H3, simplemente para darle un airecillo al rey. Ya tiene todas las piezas en perfecta armonía. Ahora H3 le da un airecillo al rey y controla la casilla G4. Y Hrasek juega alfil de 8, una jugada que podría parecer natural también, ¿no? Pues dice, bueno, vamos a ver qué puedo hacer. Quito el alfil de 7 que está atacado con rayos X y la torre ya empieza a luchar por la columna E. Las blancas jugaron
torre 3. Algunos estarán pensando, oye, Pepón, ¿por qué no alfil F4 atacando a la dama de D6? Simplemente dama E6 y el caballo no se puede retirar solamente a D3, que simplemente vendría caballo E4, por ejemplo, y no pasa nada, ¿no? Cualquier otra casilla viene dama por E1, ¿no? Así que las blancas jugaron torre E3. Ahora Artemis piensa que puede incrementar la presión en la columna E. Fijaros que realmente está apretando mucho a su rival. Las negras aquí jugaron una jugada quizá no tan natural, torre F8. La verdad que la idea es interesante porque Hrasek piensa, oye, pues yo tengo aquí una casilla E4 bastante jugosa para mi caballo, pues voy a jugar torre F8. De momento no puedo saltar con el caballo E4 porque viene dama por F7, ¿verdad? Entonces juego torre F8 y salto con el caballo E4. El problema es que las negras no están a tiempo de saltar con ese potro a la casilla E4. ¿Por qué? Porque viene torre CE1. Y ahora caballo E4 no es posible porque vendría alfil por D8, torre por D8 y caballo por C6. Tienes que comer en C6, por ejemplo, con B por C6 y, a ver, con B por C6 y entonces caballo por E4 y las blancas han ganado un rico peón, ¿verdad? Así que, tras torre C1, las negras jugaron dama B4. Jugada súper natural que toca en D4 y en B2. Pues dice, oye, que tú me tocas dos peones, pues vas a ver lo que es bueno. Dama F5, te toco una torre entera. Y ahora realmente ya el negro empieza a tener problemas. ¿Por qué? Porque para defender esta torre no puedo quitar el alfil en esta diagonal porque entonces alfil por F6 nos revientan absolutamente todo. No puedo ponerlo en E7 porque entonces viene caballo por C6 y torre por E7 y por tanto tengo que irme a A8, ¿vale? Una jugada ya bastante fea. Fijaros que aquí existían jugadas realmente maravillosas. En la partida Artemiev juega torre D1, una jugada de defensa supernatural que enseguida vamos a analizar. Pero la jugada alfil H6 era increíblemente dura ya. Alfil H6, ¿verdad? Una jugada que parece que dice, pero ¿qué hace este loco? No, me como el alfil y a torre G3, rey H8 y no pasa absolutamente nada. Vamos a tratar de explicar la profundidad de esta jugada. G por H6, bueno, hay que comer, ¿no? G por H6 y dama F4, es la idea de las blancas, increíble, súper profundo todo, ¿eh? Vamos a ver, la idea es meter dama por H6, ¿verdad? Torre G3 y dama G7 mate. Entonces uno podría pensar, aquí la mejor jugada es caballo 8, que enseguida analizamos, entonces uno podría pensar que rey H8 es muy buena, ya que tras dama por H6 viene caballo G8, la torre está defendida, y entonces luego el alfil va a venir a la defensa y el negro tiene pieza de más. Pero la clave es la jugada A3, durísima. Las negras no pueden dirigirse a E7 por descubierta, no pueden dirigirse a D6 por descubierta con caballo por F7, lo que significa que estamos desviando a la dama de la defensa de la torre de F8. Cuando la dama se vaya a B6, entonces vendría dama por H6 y las negras están perdidas. Ahora no existe caballo G8 por dama por F8. Por ejemplo, nunca pueden mover la torre por caballo por F7 y si alfil E7 viene torre G3 y las negras tienen que abandonar. Si caballo 8, pues dama por F8, fijaros qué bonito este remate, este bombazo, ¿verdad? ¿Quién dice que el ajedrez es aburrido? Que voy y me lo cargo. Bueno, vamos a ponernos más pacifistas, ¿no? En modo Gandhi, que me he venido muy arriba. Entonces, como digo, la mejor jugada aquí es caballo E8 increíblemente, dama por H6, alfil F6 para defender el mate en G7, torre G3, rey H8, caballo por C6, B por C6 y torre por E8. ¡Bum! Aprovechando que el alfil de F6 está controlado. La máquina dice que aquí dama D6 es la mejor jugada y viene otro bombazo. ¡Bum! Bueno, caballo A5 es suficientemente buena, pero caballo por D5 es brutal. Si dama por D5, torre por E8 igualmente. Y si B por C6, caballo por F6. La máquina dice que tienes que jugar alfil G7 y entrar en este final con algún peoncillo de menos. De hecho son dos si no me equivoco y las blancas tienen bastante ventaja. Pero bueno, es súper complicado. Alfil H6 para dama F4 para luego jugar a 3. ¿Quién leche ve eso, no? Bueno, parece tremendamente complicado. Simplemente os quiero mostrar, bueno, pues las ideas que existían, ¿no? Torre de 1 y ahora el tema es que dama por B2 sí que es verdad que vemos más o menos fácil que no se puede capturar. ¿Por qué? Porque si viene dama por B2 vendría torre B1, única casilla A3 y entonces caballo E4 por ejemplo entrando en F6, ¿vale? Y la dama está en serios problemas. Es por eso que Hrasek juega caballo 8, tratando de aliviar la presión, tratando de cambiar un par de piezas. El alfil dice, por lo menos si me cambia el alfil ya estoy más o menos seguro. Más seguro con canguro. Y
Artemis dice, ¿sabes qué? Paso de ti, de tu culo. Juego alfil F4, mantengo piezas, quiero traer la torre al ataque. Caballo F6, vuelve Hrasek, aprovechando que ya el caballo no está tocado. Torre G3, rey H8 para quitarse, bueno, pues del ataque de esta torre. Y torre de D3 por parte de Artemiev. Quiere pasar otra torre y ahora ya existen ideas de torre por G7. Fijaros que en la partida se juega alfil E8, una jugada de defensa lógica sobre el punto F7, y ahora Artemiev mete A3, una jugada súper tranquila que desvía a la dama de la defensa de la torre. Fijaros que aquí ya existía otra combinación realmente espectacular, que es torre por G7 directamente. Tras rey por G7 es que vais a flipar con la idea. La idea es este bombazo, caballo C6, sacrificando torre y pieza limpia. La idea es que vamos a dejar vacante la casilla de 5 para nuestro alfil. B por C6, torre G3, rey H8 y alfil E5, y las negras pueden abandonar tranquilamente, ya que si dama E7 vendría dama G5, amenazando mate en G7. Si torre G8 vendría alfil por F6, seguido de dama por G8, mate con tomate y aguacate. Torre por G7 era increíblemente dura. A3 todavía le da un poco de vida a las negras. Había que jugar dama B6, aprovechando que ahora tras torre por G7, rey por G7, pues ya no existe ese caballo C6, ¿vale? Por ejemplo, si torre G3, rey H8 y alfil H6, pues torre G8 simplemente y las negras están bien. Es verdad que tras dama B6, bueno, las blancas podían incrementar la presión. Torre por G7, rey por G7, y existía incluso este tipo de jugadas loquísimas, ¿no? Pero el caso es que las negras jugaron dama por B2, y entonces ahora sí que Artemiev de nuevo ve este pedazo de bombazo en G7. Torre por G7, rey por G7, torre G3, rey H8 y caballo por D5 por parte de Artemiev. Una torre entera sacrificada. El tema es que si comes en D5, como pasa en la partida, vamos a ver enseguida qué sucede. Si no comes en D5, estoy comiendo en F6, ¿vale? Y si como en F6, pues tienes que rendirte prácticamente, ¿verdad? Caballo por D5, y alguno podría pensar, oye, Pepe, no veo la idea. ¿Cuál es la idea? Alfil H6, simplemente. Aquí existen dos posibilidades para negro. Bueno, si amenaza, maten dos, ¿no? Alfil G7 y alfil F6. Es decir, si hago una cosa estúpida como dama por D4, alfil G7, rey G8 y alfil F6 y hasta luego, Luca. Entonces uno podría pensar, oye, Pepe, que te juego torre G8. Torre G8, pues siempre viene torre por, rey por, dama G4, única aquí y dama G7 y hasta luego, Luca. Entonces las negras jugaron dama, alfil F6 para cubrir la casilla G7. Y es aquí donde viene el remate espectacular por parte de Artemiev, que es un jugador realmente que me impresiona cada día más. Seguro que en casa ya la habéis visto, ¿verdad? Algunos que estaréis así con la magdalena de chocolate ahí mojándola en el vaso de leche, ahí viendo, tratando de ver cómo se remata esta posición. Seguro que alguno ya la ha visto. ¡Bum! ¡Bum! ¿Cómo es el remate? Dama por F6. Sacrificio de dama espectacular. Esto sí que es un ratatata en todo su esplendor. Caballo F6. Bueno, tras dama por F6, Hrasek abandonó. Caballo F6, viene alfil G7, rey G8 y alfil por F6. Fijaros que el blanco ha sacrificado una torre y una dama, ¿vale? Así que fijaros qué partida más bonita. ¿Quién me dice que el ajedrez es aburrido? Que voy y le doy y le hago un nicle. El nicle era una de las putadas más grandes que te podían hacer cuando eras niño, ¿verdad? Que se jugaba a hacerse nicles, ¿no? Que era darle un pedazo de dedazo en la oreja, ¿no? Bueno, gente, espero que hayáis disfrutado de esta partida. Ha sido un placer analizarla para vosotros. Y pues nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Y nada, ya sabéis que podéis seguir la ronda número 9 con comentarios del Divis. Os mando un fuerte abrazo, id por la sombra y hasta la próxima. Chao, chao.